¿Por qué razón algunos emprendedores no paran de crecer, mientras que otros crecen, pero muchísimo más lento o incluso se estancan? Pueden existir mil y un razones, pero en mis más de 10 años de experiencia me he dado cuenta que el emprendedor A, los que no paran de crecer, es porque tienen algo en común, tienen una visión de escala, de escalabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Mientras el emprendedor B se enfoca en cumplir sus sueños, el emprendedor A se enfoca en ir alcanzando objetivos. Y tú me dirás, Alan, pero eso suena a lo mismo. Sí y no, hay una sutil y a la vez gran diferencia. Y es que quien se enfoca en cumplir sus sueños obviamente está pensando en un resultado inmediato y cuando empieza a alcanzar picos de facturación o alcanzando objetivos, se va de vacaciones, se compra un coche nuevo, se compra ropa nueva y empieza a disfrutar antes de haber creado un negocio que sea escalable y que funcione sin él. Mientras que por otro lado, los emprendedores que van alcanzando objetivos, su enfoque principal, más allá de resultados que evidentemente los buscan, pero su enfoque principal está en ir escalando su negocio. Y cuando empiezan a ganar y cuando empiezan a facturar, dedican su tiempo y su esfuerzo en crear procesos, en crear herramientas, en crear equipos y sistemas para que su negocio no pare de crecer sin la dependencia de ellos o de esa suerte o buena racha que tuvieron. Voy a ponerte un par de ejemplos para que me entiendas esto más a detalle. Imagínate que dos personas se montan un mismo negocio exactamente igual en el mismo tiempo, con el mismo capital, y llamémosle la persona A y la persona B, para seguir con el ejemplo de arriba. Entonces, ellos se montan una tienda, de lo que sea, de víveres, de ropa, de lo que sea, es indiferente. El emprendedor B le va bien en su negocio y nada más montarlo, en su primer lanzamiento hace sold out, es decir, vende todo lo que tenía en su tienda. Y lo que hace es ir a gastárselo y se relaja, ¿ok? Con el primer sold out, es decir, con el primer éxito que consiguió. Mientras el emprendedor A no hace sold out, imagínate que sí vende, pero no logra vender todo como el emprendedor B, pero a pesar de que no hizo sold out, tuvo unas ganancias, tuvo un retorno de su inversión en su tienda y ese retorno lo invierte y crea una estructura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El emprendedor B alcanzó un pico, pero como se relajó y como empezó a vivir de su negocio antes de tiempo, ese mismo pico a la alza lo tiene a la baja, mientras que el emprendedor A no hizo un pico, pero lo fue reinvirtiendo y haciendo sostenible para que su negocio cada vez funcione mejor a través de esas estructuras y de esos sistemas que invirtió y que luego le fueron dando más y más y más. Seguramente conocerás tú muchos ejemplos más de personas a tu alrededor que les ha pasado lo mismo y es por el simple hecho de que hay emprendedores que tienen una visión de escala y hay otros que tienen una visión de resultado cortoplacista. A mí me pasó, y esto es otro ejemplo claro, este soy yo, aquí estoy en una foto, esto es una foto del 2015, y estoy rodeado de colegas que comenzaron literalmente conmigo. Yo en esa época tenía 18 o 19 años, era muy jovencito. Y los demás ya llevaban más tiempo, tenían más experiencia en ese negocio que comenzamos, que era un negocio de multinivel donde vendíamos productos naturales. Ellos tenían experiencia, se las sabían todas y incluso habían alcanzado objetivos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo recuerdo exactamente, como si fuera ayer, que era el menos experimentado de esa sala, pero tenía una visión de escala. Yo estaba visualizando este negocio para que me dé libertad en el mediano y largo plazo. Entonces, literalmente todo lo que ganaba con la venta de esos productos lo reinvertía en mentores, lo reinvertía en educación, lo reinvertía en sistemas, lo reinvertía en aprender más. ¿Y qué pasó? 2 años después, mientras todos mis compañeros se quedaron estancados en exactamente el mismo lugar por disfrutar antes de tiempo y por no pensar en escala, yo 2 años después había fundado mi propia compañía, ya no estaba haciendo multinivel, tenía mi compañía propia, más de 5.000 alumnos, más de 2.000 alumnos activos, mes tras mes, consumiendo los productos y servicios que habíamos creado gracias a esa visión de escala. Por esa razón, en este video te voy a enseñar cómo puedes tener una visión de escala y cómo puedes escalar tu negocio
para que dejes de preocuparte por los picos que tiene tu competencia y más bien te enfoques en crear una estructura sólida para que en el largo plazo seas tú quien gane. Ahora sí, ¿cómo escalar? Pues hay varias formas y obviamente también depende del modelo de negocios. No es lo mismo escalar un modelo de negocios físico que uno digital. No es lo mismo escalar un modelo de negocio digital basado en educación nutracéutica que otro basado en educación financiera. Para explicar a detalle un sistema de escala perfecto tendría que entrar a conocer más tu negocio, pero el día de hoy te voy a explicar un poco la base para que al menos con este video te vayas con algo de noción y empieces a tú trabajar en tu proceso de escala. Hace unas semanas subí una clase de cómo armar una arquitectura para un infoproducto, por ejemplo, cómo pasar de tener un infoproducto típico a hacer de ese infoproducto convertirlo en una empresa. Esa clase te la voy a dejar por aquí arriba por si no la has visto, pero básicamente te enseño desde la experiencia, yo que fundé una academia, que era un infoproducto en una gran compañía en el año 2018, te explico aquí en ese video prácticamente cómo lo hice, ¿no? Bueno, ahí explico un poco lo de las escaleras de valor, que para mí es bullshit y es el inicio, pero no es algo que te ayude a escalar y más bien pienso que en 2026 en adelante esto ya no va a funcionar. Y te explico básicamente mi ecosistema de holding, de cómo tú deberías estructurar tu negocio pensando como si fuera una compañía o un holding como tal, ¿no? Pero antes de entrar en ese nivel de tecnicismo y de detalle, te quiero explicar los flujos importantes que tienes que tener claro antes de poder escalar cualquier proyecto. Y lo quise hacer con este rombo, creo que esto es un rombo, para explicarte los pasos, que serían 4, que tienes que tener en cuenta para poder escalar bien tu negocio. Lo primero en lo que te tienes que enfocar, y sin esto bien estructurado, nada de lo demás que vayas a hacer te va a funcionar. Lo primero que tienes que hacer es armar los flujos de tu negocio, las rutas principales que tiene tu negocio, ¿no? Obviamente cuando yo hablo de rutas o de flujos, me refiero a algo así, a algo lineal. Es decir, la ruta por la que pasa un cliente, por ejemplo, pasa de la captación en tal lugar, puede ser Instagram, de aquí lo llevo a un canal, de aquí lo llevo a una reunión con alguien de mi equipo de ventas, de aquí lo llevo a un funnel o lo que sea, y de aquí lo llevo a una venta y de aquí lo llevo a donde sea. Esta es la ruta y el flujo principal que tú tienes que armar para entender de dónde partes. Si tú no tienes un flujo ordenado de cuál es el proceso por el cual vas a llevar a tu prospecto o tu posible cliente o tu cliente hasta que sea un cliente y hasta que sea un cliente contento con el servicio que recibió y lo hayas llevado a un punto B gracias a tu servicio, no tienes un flujo que funciona y es en lo primero que te tendrías que enfocar antes de armar una estructura, antes de armar un organigrama, antes de armar una organización. Sin este flujo bien definido y que funcione a la perfección, apaga y vámonos. Es lo primero que tienes que hacer. Luego de que armes los flujos, una vez lo tengas estructurado, lo que tienes que hacer es ya empezar a estructurar responsables. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Imagínate que tú tienes este flujo sencillo que es captación, nutrición, contacto, venta y postventa, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que definir quiénes son los responsables de cada flujo. Por ejemplo, en la captación tienes a un encargado de la captación, que sería el que hace el marketing online o el marketing en redes sociales, y a eso lo pones en un lugar de tu estructura organizacional. Y ahí es donde empiezas a estructurar responsables y tú empiezas a medir cómo va avanzando esa persona o si realmente te está dando resultados. Y tú empiezas a, en vez de estar apagando incendios en el día a día para la captación, de estar, vamos a grabar un video rápido, vamos a hacer esto de acá, vamos a contactar, yo contacto, yo hago el video, yo hago todo, empiezas a estructurar responsables por cada sección, o se lo conoce en el mundo empresarial, por cada departamento, ¿no? Y así tú vas a medir mejor, porque imagínate que tú tengas al responsable ya del área de ventas, al responsable del producto que funcione, bien definido. Entonces, tu trabajo, a partir de estructurar esos responsables después de haber armado el flujo, por eso va así, tu trabajo siguiente es empezar a medir y corregir, que es cuando tú ya alcanzas un nivel de donde puedes enfocarte en la escala de tu negocio. ¿Cómo mides y cómo corriges? Muy simple, y te acabo de poner un ejemplo básico.
Imagínate que este mes te hayan llegado muy pocos leads. Tú acostumbras a tener un promedio de 50 a 100 leads a la semana y esta semana solo te han llegado 10. Entonces ahí tú estás midiendo que el responsable de la captación, es decir, de marketing o captación, como le quieras llamar, no está funcionando y le vas a pedir explicaciones. Si al principio eres tú quien hace todo, te vas a dar un jalón de orejas a ti mismo y vas a decir, esta semana no he enfocado mi tiempo en captación, voy a mejorarlo para la próxima semana. O por el contrario, esta semana hemos tenido no 50 sino 200 leads, pero de los cuales no se han cerrado los suficientes porque el equipo de ventas, o sea, yo no daba abasto, yo era el propio equipo de ventas, pero yo no estaba dando abasto para llevarlo. Entonces, lo que tienes que hacer en este caso es buscar a nuevas personas que estén enfocadas solo en la parte de ventas y estén enfocadas en aumentar los resultados por la cantidad de leads que están llegando en ese caso, ¿no? Entonces tu trabajo pasa, después de estructurar responsables, a medir y corregir. Y si eso va bien, ahí es donde viene la fase de ampliar tu estructura. Imagínate que están llegando en vez de 50 leads promedios por semana, 200, y antes cerraban, de esos 50 cerraban 5 por semana, y ahora de esos 200 están cerrando 20, pues probablemente ya estás en una etapa de empezar a ampliar tu estructura para escalarla. ¿Ok? Y de nuevo vuelve la rueda porque estás escalando tu negocio en orden, de una forma ordenada y de una forma creciente que no depende de ti y estás invirtiendo tu tiempo en tu enfoque en crear estructuras, en armar procesos y en crear herramientas que trabajen para ti. Obviamente, como ya lo he dicho, hoy ya no estamos en 2015 ni en 2010 ni en los 2000, donde necesitamos una estructura mega amplia de personas trabajando para nosotros. Hoy estas estructuras las puedes tener a través de AI, a través de herramientas automatizadas, con N8N, con Zapier, con Make, con el otro, y puedes tener un ejército de ellas trabajando para ti y armándote esto, ¿no? Que es una de las cosas que yo enseño y que yo ayudo a emprendedores y empresarios como tú seguramente. Y bueno, si quieres que te ayude en esto, ya sabes dónde me puedes contactar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este corto video que quiero que sea corto? Es que no tengas miedo a mirar tu negocio como una gran empresa internacional. Y por eso puse esta foto. Esta foto y esta foto de aquí, que está aquí arriba, me encantan porque yo comencé mi negocio así, lo comencé con un computador, pero lo comencé proyectándome como el mejor del mundo, como estar en el grupo de quienes están liderando industrias y yo puedo llegar a estar ahí porque tenía una visión de escala. No estaba pensando solo en comprarme el próximo Audi o el comprarme el próximo Lamborghini, que es ahí donde entras en la categoría de personas que solo buscan cumplir sueños, lo cual está bien, pero es la ligera diferencia que te decía entre cumplir un sueño y relajarte e ir alcanzando objetivos, de ir cumpliendo sueños de manera constante con un roadmap y paso a paso hasta ir escalando. Y de eso se trata la visión de escala, no tener miedo a mirar tu negocio como una gran empresa internacional. Te voy a dejar, antes de empezar a cerrar ya este video, 4 consejos o 4 sugerencias que yo te hago si estás en esa etapa de querer empezar a pensar como alguien que escala negocios y que crece cada vez más. El primero, tu visión es el límite de tu sistema. Esto es muy importante que tú lo entiendas, ya que un negocio solo crece hasta el tamaño de la mente que lo dirige. La mayoría no está estancada por falta de clientes, sino por la falta de una visión que exija estructura. Entonces, mi recomendación, mi mensaje con este primer consejo es que empieces a tener una visión mucho más amplia y mucho más macro de lo que quieres conseguir. Deja de compararte con personas que están corriendo por aumentarle 10K o 50K o 100K a su facturación. Eso es pensar en pequeño. Tienes que empezar a poner tu visión en empresas grandes que están dominando industrias en su sector. Empezar a compararte con los chinos, empezar a compararte con los americanos estadounidenses, empezar a compararte con los europeos. Tú tienes todo para poder llegar allá. Lo único que te falta es horas de vuelo, recorrido, experiencia que se la puedes adquirir en el día a día. 2. No escales lo que no dominas.
Escalar algo que aún no entiendes es multiplicar el error. Muchos quieren crecer rápido sin haber entendido qué hace que su negocio funcione. Mi recomendación siempre al principio, cuando vienen a mí personas que quieren que les ayude a escalar su negocio de manera macro, es: al principio necesito que tú seas el encargado de marketing, el encargado de operaciones, el encargado de ventas, el encargado de tecnología. ¿Por qué? No porque no quiera que escales, sino porque tienes que entender todo el juego inicial de tu negocio. Si tú no entiendes la base, si tú no sales a vender, si tú no sabes cuál es la estrategia de marketing que más te funciona para ti, si tú no sabes qué tecnología necesitas o qué automatización necesitas, no vas a escalar en el largo plazo. Necesitas conocer cada punto de tu negocio antes de pensar en escala. Por esa razón, mi recomendación es: empieza solo, mantente solo lo que más puedas y solo busca ayuda o busca equipo cuando ya no puedas más. 3. Reinvierte tus picos o los picos te hunden, que es un poco lo que hablaba al principio. El sold out no es éxito. Olvídate del sold out. El sold out no es algo más que problemas si te quedas solo pensando en sold outs. Te muestra donde tu estructura no da más, básicamente el sold out. Los amateurs, como lo dije antes, celebran el pico, y los estrategas y la gente grande lo usan para comprar libertad y para empezar a crear procesos que trabajen para ellos. Y 4, y última, sin estructura, toda expansión es ruina. Lo difícil no es crecer, lo difícil es mantener el crecimiento sin romperte. Cada línea nueva debe venir con su propietario, con su métrica. Si no puedes asignar esto, no lo abras. Tienes que tener una estructura donde puedas expandirte de forma controlada. Esa es mi última recomendación. Y bueno, espero esta información te haya abierto los ojos. Justo acabo de grabar 2 videos más, 2 clases más, un poco más técnicas y estructuradas, que son estas 2 que estás viendo acá abajo, para 2 públicos específicos. El primero, que es el que estás viendo aquí, son personas que están facturando entre 1.000 y 5.000 dólares mensuales, donde les enseño la estructura que tienen que hacer para romper esos números, ¿no? Y luego los que están acá, que es un grupo que están entre 5.000 y 100.000 dólares mensuales, para que empiecen a armar su negocio de manera más macro y empiecen a estructurar como si ya tuvieran una gran compañía. Si tú estás en este primer grupo de acá, de personas que están entre 1.000 y 5.000, ve a mi Instagram, que te voy a dejar aquí el tutorial de cómo ir, y escríbeme la palabra comunidad. Entonces va a entrar uno de los encargados, de los robots encargados a hablar contigo para enseñarte cómo te puedo ayudar a romper esos números, ¿no? Y si estás en el otro grupo de personas que están facturando entre 5.000 a 100.000 dólares o más y quieres escalarlo cada vez de forma más ordenada, estructurada, escríbeme agenda, la palabra agenda, en mi Instagram, y ahí te voy a decir cómo nos podemos reunir de forma personal para ayudarte a romper también esas cifras y romper muchas veces los techos mentales que tenemos nosotros mismos de cómo podemos alinear nuestra estructura para escalar a competir con los grandes. Espero te haya servido esta información. Quédate pendiente, que estaré compartiendo mucha más en estas semanas. Nos vemos en la próxima.